¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez más a su programa En los Pasos del Maestro. Este es el segundo episodio del tema que venimos tratando con el nombre de El Espíritu Santo. Y de seguro a través de este tema vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro amado Dios en la persona del Espíritu Santo. En el episodio pasado estuvimos respondiendo a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? Y llegamos a la conclusión a partir de dos citas bíblicas, particularmente de Juan 14, versos 16 y 17 y de Hechos 5, del 3 al 4, que el Espíritu Santo es Dios. Pero otro aspecto que contempla la persona, el Espíritu Santo, es que también es una persona. Hay ciertos enfoques religiosos donde tratan al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios, algo muy impersonal. Y por lo tanto, entonces es también necesario que abordemos la Escritura para que podamos entender que el Espíritu Santo, aparte de ser Dios y lejos de ser una fuerza activa, es una persona. Es una persona con la que se puede tratar. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo o que alguien es una persona? Bueno, porque tiene atributos de la personalidad. ¿Y cuáles son los atributos de la personalidad? Bueno, los atributos de la personalidad es que una persona pueda tener intelecto, la capacidad de pensar, de razonar, que pueda tener emocionalidad, esa capacidad de sentir, ¿sí? Que también pueda tener la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? De expresarse, de comunicarse. Esos son particularmente los atributos de la personalidad. ¿Tiene el Espíritu Santo acaso este tipo de atributos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a leer las citas que nos atañen en el día de hoy y vamos a tratar de encontrar en esas características, bueno, en el contexto de esa cita, vamos a tratar de encontrar cuál de las características de la personalidad que acabo de referir el Espíritu Santo tiene según el texto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la cita de 1 de Corintios capítulo 2, versos 10 al 11. Allí dice de la siguiente manera: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Considerando que hemos dicho que las características de la personalidad es intelecto, voluntad, emociones, ¿cuál crees que es la característica que se puede ver reflejada en el Espíritu Santo en esta referencia bíblica? Tal vez si analizas bien cada una de las palabras, ¿sí? Cuando usamos la expresión el Espíritu todo lo escudriña, ¿sí? ¿Respecto a qué? Bueno, dice antes, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Así que ese escudriñar tiene que ver con el examinar, con el analizar, con el meditar. Eso sería el escudriñar. Y luego más adelante dice, haciendo referencia al espíritu de los hombres, por eso aquí encontramos la palabra, en la pregunta que voy a leer, la palabra espíritu está en minúscula porque no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu del hombre. Y dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, que el espíritu del hombre conoce al hombre, tiene un intelecto porque tiene un conocimiento del hombre, pero está usando eso como una analogía para referirse al Espíritu Santo y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ya puedes ir entendiendo cuál sería el atributo de la personalidad que está en el Espíritu Santo. Sí, el intelecto, el conocimiento. El Espíritu Santo tiene conocimiento de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que tiene la capacidad de conocer, tiene la capacidad de saber. Hay un conocimiento y ese conocimiento no se queda en el Espíritu Santo, sino que Él lo revela, como dice al comienzo del versículo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Así que hoy es posible conocer a la persona de Dios, sí, por supuesto, a través del Espíritu Santo que nos lo revela.
Y el Espíritu Santo, cuando escudriñas la palabra, cuando estudias la palabra, como lo venimos haciendo a través de todo este programa en los pasos del Maestro, pues vamos a entender que el Espíritu Santo nos está mostrando a Dios, nos está revelando a Dios a través de la Escritura. La misma Escritura dice: a Dios no le conoció, Dios es Espíritu, a Dios nadie le conoció, pero Jesús vino a revelarlo. Sin embargo, Jesús fue crucificado, resucitó, está asentado a la diestra del Padre y nos ha enviado al Espíritu para que en la misma labor que Jesús hizo con sus discípulos revelando al Padre, ahora el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre por la Escritura para que nosotros tengamos ese conocimiento que el Espíritu Santo nos imparte. ¿No es maravilloso eso del Espíritu Santo? Me estoy anticipando un poquitito a lo que tiene que ver con el tema de la obra del Espíritu Santo, pero aquí estamos notando que el Espíritu Santo tiene intelectualidad. Y Él te conoce, me conoce, nos conoce y conoce a Dios perfectamente y por eso nos lo puede revelar. Vamos con el segundo texto. Recuerda, emociones, intelecto, voluntad. Veamos qué dice aquí en esta cita. En 1 Corintios capítulo 2, en 1 Corintios capítulo 12, es el verso 11, dice de la siguiente manera: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya puedes identificar qué sería lo que se puede revelar allí. Está hablando Pablo a los corintios acerca de los dones del Espíritu Santo. Y está hablando de que cada creyente tiene dones del Espíritu Santo, por lo menos uno, y que esos dones son repartidos por el Espíritu Santo. ¿Con qué criterio? Como Él quiere. Aunque usa la palabra quiere, pareciera entender que se refiere a la emocionalidad. No se está enfocando precisamente a la emocionalidad, sino al criterio de la voluntad. Quiere decir en este caso que el Espíritu Santo decide qué dones, a quién da dones. El Espíritu Santo es el que da dones a los charismas. Sí, hay dos palabras en el Nuevo Testamento para referirse a los dones. Una es la palabra charisma, ¿sí?, que son los dones que da el Espíritu Santo, y otra es la palabra doma, que es las que da el Señor Jesús. Entonces, son distintas. Como no es mi tema, no voy a profundizar en eso, pero aquí Pablo está explicando que los charismas o los dones sobrenaturales que el Espíritu Santo da, los da el Espíritu como Él quiere, y eso denota voluntad. Allí tenemos este segundo aspecto de la persona del Espíritu Santo. Podemos entender entonces que la opinión de aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona sino una fuerza activa de Dios, pues ¿cómo es posible entonces que una fuerza activa tenga intelectualidad porque conoce a Dios y lo revela, y tenga criterio para tomar decisiones porque Él decide repartir sus dones como Él quiere? Y el otro aspecto de la persona del Espíritu Santo la podemos notar en Efesios capítulo 4, verso 30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, analizando esta cita, ¿cuál atributo de personalidad logras identificar que el Espíritu Santo tiene? Ya hablamos de intelectualidad, conocimiento, ya hablamos de voluntad, cuando Él decide repartir sus dones como Él quiere. ¿Faltaría alguno? Emociones. ¿Qué emoción se expresa aquí por parte del Espíritu Santo? Contristarse, que equivale a entristecerse, se compulge. Así que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es también un llamado que nos hace a nosotros de entender que el Espíritu Santo es sensible y se contrista. Jesús también se contristó frente a Lázaro, frente a la incredulidad, alrededor se molestó también, ¿sí? En la persona del Espíritu Santo hay esta sensibilidad, estas emociones, ¿sí?,
somos creados a imagen y semejanza de Dios y parte de eso es que tenemos personalidad. Tenemos intelecto, voluntad y emociones y podemos notar con esta cita también que Él tiene emociones, por lo tanto descubrimos que en 1 Corintios capítulo 2 versos 10 al 11 el Espíritu Santo tiene intelectualidad o conocimiento. En 1 Corintios 12 verso 11 el Espíritu Santo tiene voluntad y aquí en Efesios 4:30 el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene emociones, se contrista por supuesto. Y en Hechos capítulo 13 el verso 2 podemos leer así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ahora el contexto de la cita muestra que están en Antioquía y ahí en Antioquía están Bernabé y Pablo, que prácticamente son los directores, los líderes, los pastores titulares de la iglesia allí en Antioquía. Y hay una reunión de oración donde seguramente están adorando, cantando, orando, intercediendo, y hay un mover del Espíritu Santo. Y en ese mover empieza un proyecto de misiones. Y hay referencia a una cantidad de personajes que están allí en esa reunión y en Hechos en este capítulo los menciona a cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo se manifiesta muy probablemente a través de una voz profética y le dice al grupo: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Saulo a quién se refiere? Bueno, a Pablo. Y menciona: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Bernabé era la persona que había sido comisionada por los apóstoles para ir a la ciudad de Antioquía, ¿sí? Porque se había escuchado por parte de los apóstoles que el evangelio había llegado a Antioquía y muchos habían creído. Así que se comisiona a Bernabé para que fuera allí y empezara a organizar la congregación. Bernabé acepta el encargo, pero busca en Tarso a Saulo, a Pablo, y lo lleva allí a Antioquía y están en la labor de consolidar la iglesia, de pastorear la iglesia, y podríamos decir que serían como los titulares, líderes titulares de esa denominación, de esa obra allí en Antioquía. Y ahora el Espíritu Santo toma la determinación de que sean ellos dos justamente los comisionados para hacer una labor misionera. ¿Y por qué no escoge a otros? Diría otra persona. ¿Por qué no escoge a personas que no están tan ocupadas haciendo la labor? Bueno, así es el Espíritu Santo. Y esto denota que el Espíritu Santo tiene voluntad, porque eligió dentro de ese grupo de personas que estaban allí reunidos, particularmente a Bernabé y a Saulo, para la obra, dice la referencia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, ¿quién dice el pasaje que está hablando? Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habló, el Espíritu Santo les manifestó su voluntad y les dijo quiénes eran las personas que habrían de ir. Esto denota que el Espíritu Santo, por supuesto, es una persona. Y el que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es una persona porque tiene voluntad, porque tiene emociones, porque tiene sentimientos, porque se comunica, ¿sí?, nos debe hacer entender que tenemos la posibilidad de tratarle como una persona con todo respeto, no de manera impersonal, ¿sí? Y Él obviamente tiene una labor maravillosa sobre nuestras vidas, que será lo que estaremos viendo en los próximos episodios. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Un abrazo para cada uno de vosotros y vamos a seguir meditando. ¡Wow! Si el Espíritu Santo es una persona, qué maravilloso es sostener una muy buena relación con Él. Dios les bendiga.